que todo lo que es la serie roja está alto, lo primero que tenemos que preguntar es si el paciente reside y vive aquí, si no ha tenido viaje en las últimas semanas hacia la zona del occidente o hacia cualquier país donde haya una altura, porque si es así, entonces nos quedamos tranquilos, si no, ya buscamos otras causas. Pero la primera causa que tenemos que buscar cuando tengamos una elevación de la serie roja es que el paciente no hubiese estado expuesto a altitudes muy altas. La hipoxia va a aumentar mucho la producción de lo que es la eritropoyetina. Aquí vamos a empezar a hablar de lo que es la eritropoyetina. Y esta, a su vez, va a aumentar la formación de eritrocitos hasta que se alivie la hipoxia. La eritropoyetina, como saben, es una hormona que no se sabe concretamente dónde se segrega, pero las teorías más aceptadas son que se segrega en los riñones, por muchos motivos que vamos a ver. Entonces, se produce en los riñones y es la que me va a estimular la producción de eritrocitos y la que se va a activar cuando exista hipoxia en el organismo. La eritropoyetina se forma principalmente en los riñones, la mayor cantidad, pero hay una pequeña cantidad que también se forma en el resto del organismo, sobre todo en lo que es el hígado. La noradrenalina y la adrenalina y varios tipos de prostaglandina van a estimular lo que es la producción de eritropoyetina. Cuando se extirpan los dos riñones o cuando hay una nefropatía, por ejemplo, de que destruye lo que son los riñones, hay una anemia severa porque el 10% de la eritropoyetina normal formada en otros tejidos solo consigue formar una tercera parte y la mitad de los eritrocitos necesarios para el organismo. Porque decíamos, la mayor cantidad de producción de eritropoyetina va a estar en el riñón. Si el riñón no funciona, entonces esto va a ocasionar una anemia, no por hemorragia, no por falta de oxigenación, no por alteración de la médula ósea, sino por déficit de lo que es la eritropoyetina. Por eso van a ver que a los pacientes renales, a los pacientes que tienen alguna patología renal crónica ya muy avanzada, se le inyecta eritropoyetina para compensar un poco la anemia, entre otras medidas que se hacen. Pero son pacientes que de forma periódica reciben eritropoyetina por este motivo, para intentar compensar un poco la anemia que puedan tener por la pérdida de él. El principal efecto de la eritropoyetina entonces es estimular la producción de proeritroblastos a partir de las células precursoras hematopoyéticas de la médula ósea. Entonces, ¿qué va a hacer la eritropoyetina? Va a salir del riñón y va a ir directamente a la médula ósea de los huesos largos o los huesos membranosos, que es donde dijimos que se va a estimular la producción de eritrocitos. ¿Cuál era la primera célula que se producía a partir de las células precursoras hematopoyéticas? El proeritroblasto. Entonces, la eritropoyetina va a ser la encargada de estimular esta producción. Por eso es que es la hormona más importante para producir lo que es los eritrocitos, porque si no estimulamos la matriz, por así decirlo, si no estimulamos la primera célula, el resto no se va a formar y no vamos a tener los eritrocitos. La eritropoyetina hace que estas células pasen con mayor rapidez de lo normal a través de los diferentes estadios eritroblásticos, lo que va a acelerar la producción de nuevos eritrocitos. Si no hay eritropoyetina, se forman pocos eritrocitos en la médula ósea.
El mecanismo de la eritropoyetina para controlar la producción de eritrocitos es muy potente. Es la principal hormona estimuladora de formación de eritrocitos. Hay otros mecanismos de estimulación de la formación de eritrocitos, pero es mínimo. Hemos dicho que hay otro tipo de prostaglandina, otro tipo de hormonas que van a estimular también a la médula ósea para su producción, pero es un porcentaje mínimo. Por eso es que si falta eritropoyetina, vamos a seguir produciendo eritrocitos, pero en muy poca cantidad y no va a ser suficiente para el aporte de oxígeno que necesitamos para todos los tejidos. ¿Qué otras sustancias influyen en la producción de eritrocitos? Va a influir lo que es la vitamina B12 y el ácido fólico, que también me sonarán, porque se hace muy frecuente el aporte de estas dos vitaminas en la población en general cuando hablamos de anemia, aparte de otro compuesto. ¿Cuál es el otro compuesto que aportamos o que la gente toma cuando tiene anemia? Hierro. El hierro. Ahora vamos a hablar también del hierro. Pero ven, ahora van a saber fisiológicamente el por qué el aporte de vitamina B12, ácido fólico y hierro influye en lo que son las anemias. Las células eritropoyéticas de la médula ósea son las que más rápidamente crecen y se producen en todo el organismo. Estamos hablando de una producción de muy pocos días, incluso en el mismo día, cuando tenemos un sangrado agudo, necesitamos en horas reponer esa pérdida de eritrocitos. Entonces, por eso son las que más rápidamente tienen que producirse, tienen que crecer y tienen que llegar a su forma madura. La vitamina B12 y el ácido fólico son importantes para esta maduración final de los eritrocitos. Las células eritroplásticas de la médula ósea producen sobre todo eritrocitos de mayor tamaño de lo normal, llamados macrocitos. Estas células mal formadas, o sea, estos macrocitos, son capaces de transportar oxígeno normalmente, pero su fragilidad les acorta la vida. Por eso, la deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico provoca un fallo en la maduración en el proceso de la eritropoyesis. En la anterior diapositiva estábamos hablando de la anemia macrocítica, ¿no es cierto? Entonces, por lógica y por fisiología, pueden llegar a la conclusión de que el déficit de vitamina B12 y de ácido fólico va a producir una anemia macrocítica, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengamos eritrocitos de gran tamaño asociados a una anemia, ¿cuál va a ser el tratamiento? Vitamina B12 y ácido fólico. ¿No es cierto? Es lo bonito de la fisiología. De verdad. Por este motivo, cuando hablamos de anemia macrocítica, el tratamiento al paciente va a ser la vitamina B12 y el ácido fólico, que es donde se absorbe la B12 y el ácido fólico. Se absorben en el estómago. Cuando veamos fisiología del aparato digestivo, lo vamos a mencionar también. Las células parietales del estómago nos van a ayudar en lo que es la absorción. Entonces, cuando tengamos alguna patología también asociada a lo que es el estómago, por ejemplo, gastritis o alguna alteración en las células parietales, también vamos a tener una anemia macrocítica
por déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Doctora, una pregunta referente a la eritropoyetina. Si un paciente, por ejemplo, tiene pérdida de sangre y por alguna razón no puede recibir transfusión sanguínea, como por ejemplo que sea un testigo de Jehová, ¿se utiliza la eritropoyetina como tratamiento para...? Depende de la causa. Digamos, una hemorragia por un accidente o algo así. Si hay una hemorragia por un accidente, antes de ponerle eritropoyetina, porque es un sangrado, no es que esté funcionando mal su riñón va a estar produciendo eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina que necesite la va a producir o demás. ¿Qué se suele poner en esos casos? Vitamina B12, ácido fólico, hierro, que eso es un aporte nutricional del paciente para intentar compensar esa pérdida sanguínea más que la eritropoyetina. Aparte, ¿por qué? Porque la eritropoyetina creo que cuesta como 2.000, 3.000 bolivianos y la B12, el ácido fólico, creo que cuesta 10, 20 pesos. O sea, también por diferencia de precio intentamos poner primero. Aparte que estamos viendo que tanto la B12 como el ácido fólico me va a producir eritroblastos de forma más rápida, aunque sean defectuosos, pero por lo menos me lo voy a intentar compensar. La eritropoyetina se tiene que ir y actuar, igual es rápido, pero tiene que ir a actuar todavía en la médula ósea, tiene que ir a desencadenar, a estimular lo que es la célula hematopoyética pluripotencial y ir produciendo el resto de sebo. Tiene que formar primero el proeritroblasto y después el resto de la serie. También esto lo va a producir como eritroblasto, aunque sean defectuosos, que sean de mayor tamaño, pero me va a intentar compensar eso. Eso en el caso de que sea una hemorragia, por eso hay que ver la etiología de las diferentes patologías para recién poder tratar. ¿Cómo se forma la hemoglobina? Que es otro de los componentes de la serie roja que hablábamos al principio. La síntesis de la hemoglobina comienza en los eritroblastos, policromatófilos, y continúa incluso en el estadio del reticulocito de los eritrocitos. Hemos dicho que los reticulocitos es justo la célula precursora antes del eritrocito como tal. Va a ser un eritrocito inmaduro, para que se recuerden. ¿Cómo se va a formar entonces la hemoglobina? Va a estimular primero lo que es la succinil coenzima A, que van a unir dos moléculas de succinil coenzima A más 2 de glicina, y esto me va a formar lo que es el pirol, que es otra molécula. Esta molécula va a tener un gran tamaño, entonces va a ser un poquito más complicada de que pase por los capilares y por las células sanguíneas. Entonces, ¿qué van a hacer este pirol? Se va a unir a otros piroles, en total 4 piroles, para formar lo que es la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 se va a unir al hierro en forma ferrosa para formar lo que es el componente hemo. El hemo se va a unir a un polipéptido que depende de la cadena que tenga, va a formar lo que es la cadena de hemoglobina, alfa o beta. Hay distintos tipos de cadena de hemoglobina. Están la alfa, la beta, la gamma. Dependiendo de la cadena, vamos a formar un tipo de hemoglobina también. Si, por ejemplo, se unen dos cadenas de hemoglobina alfa más dos cadenas de hemoglobina beta, vamos a tener la formación de lo que es la hemoglobina A
que es la hemoglobina más frecuente que hay en el organismo. Entonces, aquí vemos la importancia del hierro también en la formación de hemoglobina, en la formación de eritroblastos. Por eso es que también el hierro me va a compensar lo que son las anemias, porque la vamos a necesitar para formar lo que es la parte hemo de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es la unión de la molécula hemo con una molécula de globina, solo que cada uno tiene su precursor. Así vamos a hablar entonces de lo que es el metabolismo del hierro. La cantidad total de hierro en el organismo va a ser de una media entre 4 a 5 gramos y el 65% de esta está en forma de hemoglobina. Por eso es que cuando tenemos una anemia, un déficit de hemoglobina, vamos a determinar también los valores de hierro, no de hierro como tal, sino del resto de sus componentes, que cuando veamos los componentes del hierro lo vamos a desarrollar, porque aquí el hierro va a estar unido directamente a la hemoglobina, entonces va a ser más difícil de determinar un valor real de qué cantidad de hierro tenemos. Entonces, habitualmente tenemos otra serie de precursores o de metabolitos del hierro, como la ferritina, la transferrina y otros precursores que vamos a medir y nos va a dar un valor un poco más real del hierro que tenemos en el organismo. Cuando el hierro se absorbe en el intestino delgado, que es donde se va a absorber por si acaso, se combina en el plasma sanguíneo con una beta-globulina, la apotransferrina, para así formar lo que es la transferrina, que después se va a transportar al plasma. El exceso de hierro en la sangre se va a depositar en los hepatocitos y un menor porcentaje en las células reticuloendoteliales de la médula ósea. En el citoplasma celular, en la célula, el hierro se combina sobre todo con una proteína que es la apoferritina para formar lo que es la ferritina. Era lo que le decía, que por eso la ferritina va a ser más fiable su valor que lo que es el hierro absoluto. El hierro almacenado en forma de ferritina se llama hierro de depósito, que, como vemos en este punto, va a estar depositado en lo que son los hepatocitos. Entonces, cuando ustedes hagan un estudio del hierro en el paciente, no se fíen y no pidan solamente el hierro. Tienen que pedir la transferrina y tienen que pedir también la ferritina, porque la ferritina es la que nos va a indicar el exceso de hierro y el hierro de depósito que tenemos. Si la ferritina está disminuida, está baja, es porque se está utilizando, entonces es porque tenemos una anemia o tenemos algún tipo de patología que nos está haciendo perder el hierro, porque está sacando ese hierro de depósito que tenemos. Porque el hierro como tal, si está normal, puede estar normal y la ferritina baja. ¿Por qué? Porque la ferritina es la que me va a estar compensando y me va a estar manteniendo esos valores normales de hierro. El hierro hemos dicho que se va a unir a la hemoglobina. ¿Cuál es la vida media o qué tiempo de vida tienen los eritrocitos? 120 días. Entonces, los eritrocitos maduros ya saben que son células anucleadas, quiere decir que no tienen núcleo,
no tienen mitocondria ni retículo endoplasmático. Esto lo deben de haber visto en histología. En mi época les encantaba preguntar qué célula no tiene mitocondria. Entonces, siempre se van a acordar de los eritrocitos. Por eso, los eritrocitos no tienen ni núcleo, ni mitocondria, ni retículo endoplasmático. Esto es lo que hace que sea más flexible y que se pueda adaptar a cualquier forma y que pueda tomar la forma que quiera sin destruirse, porque si esto lo hace cualquier célula de la serie blanca, de los glóbulos blancos, se va a destruir. Los eritrocitos tienen enzimas citoplasmáticas que son capaces de metabolizar lo que es la glucosa, mantienen la flexibilidad de la membrana celular, mantienen el transporte de iones en la membrana, mantienen el hierro de la hemoglobina en la forma ferrosa en lugar de la forma férrica, porque es más estable, y luego impiden la oxidación de las proteínas en los eritrocitos. Cómo los macrófagos van a destruir la hemoglobina. Cuando los eritrocitos estallan y liberan la hemoglobina, porque hemos dicho que tienen una vida de más o menos 120 días y después se van a destruir igual. Al destruirse estos eritrocitos van a liberar la hemoglobina que contienen. Esta va a ser fagocitada casi de inmediato por los macrófagos, que en especial en lo que son las células de Kupffer, del hígado, del vaso y de la médula ósea. Los macrófagos van a liberar el hierro de la hemoglobina. Hemos dicho que la hemoglobina va unida al hierro, ¿cierto? Entonces estos macrófagos van a liberar ese hierro para que éste vuelva de nuevo a la sangre, para su transporte por medio de lo que es la transferrina a lo que es la médula ósea, para que así haya una producción de eritrocitos nuevos, o este hierro también puede transportarse al hígado u otro tejido para su almacén en forma de ferritina. Entonces, los macrófagos van a ser los encargados de llevar el hierro por medio de la transferrina a la médula ósea, la cantidad necesaria para producir eritrocitos nuevos y la cantidad que sobre por medio de la misma transferrina lo va a llevar al hígado en su mayor parte o al resto de los tejidos para su almacenaje. La porción porfirina de la molécula de hemoglobina es convertida por los macrófagos por medio de una serie de pasos en el pigmento biliar bilirrubina, que se va a liberar a la sangre y después se libera del organismo mediante la secreción hepática a la bilis. Entonces, los macrófagos también van a seguir degradando esa hemoglobina y van a tener una enzima que es la porfirina, que va a ser la que se va a degradar después, que cuando llevemos el tema de digestivo lo vamos a ver, para formar lo que es la bilirrubina, que se va a liberar en la sangre y después se va a excretar también a través de la bilis y del hígado. Por eso es que las anemias también dan cierto grado de ictericia, porque al destruirse la hemoglobina, cuando tenemos un sangrado o cuando tenemos algún tipo de anemia, esta también produce lo que es la bilirrubina. ¿Qué efecto tiene la anemia sobre el sistema circulatorio? Primero, ¿qué es la anemia? La anemia es una deficiencia de la hemoglobina en la sangre y puede deberse a que hay muy pocos eritrocitos o a que hay muy poca hemoglobina en
en ello. Cualquiera de los dos conceptos me da el diagnóstico de anemia. No siempre, cuando hablemos de anemia, va a haber una disminución de toda la serie roja. Acuérdense que los eritrocitos están intentando compensarse y están intentando aumentar su producción. La hemoglobina tiene su proceso y tarda un poco más en segregarse en la sangre y es más rápido que se destruya. Entonces la hemoglobina va a estar más tiempo diluida y va a tardar más en subir su valor. La viscosidad de la sangre depende en gran medida de la concentración sanguínea de eritrocitos. Hemos dicho que el aporte de oxígeno es lo que me va a regular esta viscosidad. Si tenemos gran cantidad de células, la sangre se va a hacer más viscosa. Entonces, esta viscosidad va a ir en relación a la producción de lo que son los eritrocitos. La hipoxia hace que los vasos sanguíneos se dilaten. Esto va a permitir un mayor incremento del retorno de sangre al corazón y va a aumentar el gasto cardíaco, como lo vimos en el tema de circulación. Que una disminución del oxígeno tisular, los tejidos van a necesitar más aporte de oxígeno, entonces va a haber una vasodilatación para que aumente el flujo sanguíneo y pueda llegar a este aporte al tejido. Esto va a aumentar obviamente el gasto cardíaco. Uno de los principales efectos es el gran aumento del gasto cardíaco y el aumento del trabajo del músculo cardíaco. Por eso es que los pacientes que tienen anemia o que tienen sangrado van a tener taquicardia. ¿Qué es la policitemia? Hemos hablado de que la anemia va a ser un déficit de lo que es los eritrocitos y la hemoglobina, ¿no es cierto? La policitemia va a ser todo lo contrario, va a ser un aumento de los eritrocitos y de la hemoglobina. Esta anemia puede ser secundaria o puede ser un defecto en lo que es la genética o la producción de los eritrocitos, que es la policitemia vera, que ahora vamos a ver a continuación qué es la policitemia vera. Los órganos hematopoyéticos producen grandes cantidades de eritrocitos cuando hay hipoxemia tisular por poco oxígeno en el aire respirado o porque el oxígeno no llega a los tejidos. Ya hemos dicho que los pacientes o las personas que viven en altitudes muy altas van a tener un aumento de la cantidad de eritrocitos. A eso se refiere cuando hay poco oxígeno en el aire respirado. O también se puede deber a que el oxígeno no llegue a los tejidos, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca, el aporte de oxígeno va a estar disminuido porque el corazón no bombea lo suficiente o no tiene la misma capacidad de bombeo para que pueda llegar ese aporte de oxígeno a los tejidos. Cualquiera sea la causa, el recuento de eritrocitos suele aumentar entre 6 a 7 millones por centímetro cúbico. Hemos dicho que lo normal es una media de 5 millones en los varones, en las mujeres es un poquito menos, pero ya 6-7 millones, tanto en hombres como mujeres, es un valor aumentado. La policitemia fisiológica es la que estábamos comentando, la que aparece en altitudes muy altas, que son de 4.000 o 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde el oxígeno atmosférico es muy bajo. Entonces el organismo necesita de alguna forma compensar esa falta de oxígeno del exterior para aportar oxígeno suficiente a sus tejidos. Entonces
como hemos dicho, que se transporta el oxígeno con los eritrocitos. Por eso es que hay mayor producción de eritrocitos, mayor cantidad de hemoglobina de forma fisiológica, no patológica. El recuento sanguíneo es generalmente también entre 6 a 7 millones por milímetro cúbico, lo que va a permitir a estas personas que puedan realizar niveles razonables altos de trabajo con una atmósfera clarificada. Es por eso que cuando se han ido a La Paz, a Oruro, a Potosí, van a ver que la población que vive ahí hace todas las actividades que nosotros hacemos aquí con menor aporte de atmósfera en el ambiente, porque ya ellos han compensado y pueden realizar este trabajo. No así, por ejemplo, cuando vamos nosotros. ¿Qué pasa cuando va alguien de los llanos, cuando ven de Santa Cruz a La Paz? Se cansa, ¿no es cierto? Nosotros andamos una cuadra, ya nos queremos desmayar, ya nos está faltando el oxígeno, que no tenemos esa producción, el oxígeno que metemos del exterior a nuestro tejido no es suficiente, porque el oxígeno de la atmósfera es muy bajo, por eso es que nosotros nos cansamos, pero vemos, y mucha gente comenta, los niños corriendo, las personas subiendo esas calles que son en cuesta, que son en altura, y no se cansan, están acostumbrados. Nosotros queremos que nos lleven a 2 cuadras, que no podemos caminar. Entonces, gracias a este aumento que ellos tienen de la producción de células sanguíneas de la serie roja, es que pueden realizar estas actividades. Cuando va alguien de una zona, de una altitud baja, como la nuestra, y está ya mucho tiempo viviendo en esta zona, igual el organismo comienza a segregar más células rojas y ya su hemoglobina también aumenta. Fisiológicamente también hay una patología en el cual los eritrocitos también aumentan, aunque no estemos en altitud, y la serie roja también está aumentada en estos pacientes. ¿Qué patología es? ¿Poliglobulia? ¿Poliglobulia? No, porque la poliglobulia vendría a ser como un aumento, es un término médico, no una patología como tal, sino es más o menos un término médico. ¿Qué pacientes viven constantemente en hipoxia? ¿Qué pacientes se les ocurre que pueden estar constantemente en hipoxia y para compensar comienzan a generar eritrocitos y lo pueden ver reflejados en sus hemogramas? Los pacientes fumadores, los pacientes EPOC, los pacientes que fuman, tienen a la larga, obviamente no de forma aguda, ¿no? Pero los pacientes, por eso es que a veces cuando nosotros vemos a un paciente que ya eso con la práctica clínica lo van a ir notando, se ha dejado de fumar en poco tiempo, ustedes ven un fenotipo y ven su hemograma que está aumentado, le preguntan, ¿vive la altura del mar? No, automáticamente nos van a escuchar preguntar, ¿cuánto fuma? Y ellos nos dicen, ¿cómo saben? Lo sabemos por la ocultación, pero si no lo quitamos solamente con su hemograma, podemos saber también si un paciente es fumador o no, si es fumador activo o si lo ha dejado también hace poco. Porque la hipoxia, hemos dicho, que estimula lo que es la serie roja. Entonces, en estos pacientes también, de forma fisiológica, para compensar esa hipoxia por el tabaco, por el fumar, van a producir más eritrocitos. La policitemia vera que comentaba
Esto es un trastorno patológico en el recuento de los eritrocitos, que puede ser también de 7, 8 millones o incluso un poco más, y también aumenta todo lo que es la serie roja, la hemoglobina, el hematocito, los eritrocitos, pero esto se va a deber a una anomalía genética en las células hemocitoplásticas que producen eritrocitos. Los blastos no dejan de producir eritrocitos cuando ya hay demasiadas células presentes. Este es el defecto que va a haber. El organismo no va a ser capaz de identificar que ya hay suficiente cantidad de células rojas y que ya hay que parar un poco la producción, sino que esto va a tener un defecto genético y va a seguir produciendo eritrocitos y va a aumentar la viscosidad de la sangre. Esto también suele provocar una producción excesiva de lo que es leucocitos y plaquetas. Entonces se va a aumentar todas las células sanguíneas, tanto eritrocitos, leucocitos y plaquetas. La alteración genética, hay un gen, el JAK2, que es el causante de la policiteria B, que lo van a ver en medicina interna cuando lleven hematología, que por eso se pide, porque el gen está más frecuentemente alterado en estos pacientes. Decíamos que va a aumentar todo lo que son las células sanguíneas. Por eso es que cuando vean un hemograma, cuando lleven hematología y hablen de la policitemia vera, no piensen que solamente se va a aumentar lo que es la serie roja, sino también va a haber una leucocitosis y va a haber una pero va a haber un aumento de la plaqueta, de los leucocitos y de lo que es los eritrocitos. Esto va a aumentar lo que es el volumen sanguíneo total y muchos capilares sanguíneos se van a taponar por lo que es la viscosidad de la sangre. Hemos dicho que como va a haber una producción excesiva de células, va a aumentar lo que es la viscosidad de la sangre. Entonces el flujo sanguíneo se va a dificultar más. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer solamente una introducción de lo que son los leucocitos o los glóbulos blancos, porque sabemos que hay varias células, se dividen en varios subtipos de células. Entonces van a ser unidades móviles del sistema protector del organismo. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Van a ser los encargados
de reaccionar frente a una agresión al organismo. Cuando hay una infección o una inflamación, estos se van a formar en parte en la médula ósea, que van a tener dos líneas: los granulocitos se van a formar en la médula ósea los granulocitos y los monocitos, y muy pocos los linfocitos. Los linfocitos se van a formar más en lo que es el tejido linfático, junto con las células plasmáticas. Tras su formación, son transportados en la sangre a diferentes partes del organismo donde van a ser necesarios. Si hay una agresión en alguno de los tejidos, ahí es donde van a transportarse estas células para poder ejercer su función. La mayoría de ellos se transportan específicamente a zonas de infección o de inflamación intensa. Son una defensa rápida y potente frente a los microorganismos infecciosos, ya sean virus, bacterias, parásitos o cualquier tipo de infección. Son la primera línea de defensa, son los primeros que van a llegar a actuar. Normalmente existen 6 tipos de leucocitos en la sangre: los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son polimorfonucleares. Esto quiere decir que el núcleo tiene diferentes formas, ¿no es cierto?, por histología. Y luego están los mononucleares, van a ser los monocitos, los linfocitos, y están las células plasmáticas. Los primeros 3 tipos polimorfonucleares tienen toda un aspecto granular, por lo que se les llama también granulocitos. Entonces lo van a tener por varios términos: granulocitos, polimorfonucleares, o por la diferenciación de cada uno de ellos, neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Y por otro lado vamos a tener los monocitos, linfocitos, que los van a que se pueden llamar también mononucleares. Los granulocitos y monocitos protegen el organismo frente a los microorganismos invasores, sobre todo ingiriéndolo. Esto se va a hacer mediante la fagocitosis, que vamos a ver en qué consiste más adelante, o liberando también sustancias antimicrobianas o inflamatorias que tienen múltiples efectos que ayudan a destruir el organismo agresor. Ya saben que estos gránulos que tienen en el núcleo, que tienen estas células, van a tener y van a liberar ciertas sustancias protectoras. Cada uno de ellos va a ejercer una función, depende de dónde vayan a actuar y frente a qué se vayan a enfrentar. Los linfocitos y las células plasmáticas actúan sobre todo en conexión con el sistema inmunitario. La función de las plaquetas es en concreto activar el mecanismo de coagulación de la sangre. ¿Cuáles van a ser las concentraciones de los linfocitos? Esto es también lo que van a ver cuando realicen un hemograma. Los leucocitos, una media va a haber de unos 7.000 leucocitos por microlitro de sangre. Es la media. Los valores normales varían entre 5.000 a 10.000 dependiendo del laboratorio. Los neutrófilos son el 62% de estos leucocitos, los eosinófilos 2.3%, los basófilos 0.4%, monocitos 5.3% y los linfocitos 30% como medio. Les he puesto aquí valores absolutos, pero todo va en un rango, que ya les digo que dependiendo del laboratorio le van a dar estos rangos. El número de plaquetas va a ser entre 150.000 y 450.000 por milímetro cúbico. Los porcentajes absolutos nos va a servir siempre y cuando los leucocitos estén dentro de los valores normales. Cuando los leucocitos se alteran y, por ejemplo, hay una leucopenia
ese porcentaje tenemos que verlo en valores absolutos. Eso, para los que les guste la hematología o vayan a ser hematólogos más, se lo van a explicar mejor y lo van a tener más en cuenta. Cuando hablen de una neutropenia, por ejemplo, van a ser por valores absolutos, no por porcentaje, porque si tenemos 500 leucocitos, así tengamos un 70% de neutrófilos, hay que ver cuál es el 70% de esos 500 leucocitos en total. ¿Me entienden, no? Entonces, una cosa es el porcentaje de leucocitos que vamos a tener y otra cosa son los valores absolutos de cada uno de estas células. Y vamos a parar aquí. La próxima clase vamos a hablar ya de lo que es la génesis de los leucocitos, donde se forman, que ya hemos adelantado un poco, que se forman igual en las células hematopoyéticas, el potencial que se va a diferenciar, por un lado los mielocitos y por otro lado los linfocitos. Y vamos a desarrollar la función de cada uno de ellos. Vamos a hablar de la fagocitosis y de qué función cumple cada uno de los polimorfos nucleares y de los polinucleares. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, nos vemos el viernes en su práctica y el lunes ya en la teoría, porque el jueves no vamos a pasar clases por la feria. Voy a poner en el grupo de todas formas la fecha